Seguimos adelante en esta edición central, momento de noticias internacionales y de abrir la ventana al mundo. Deli. Muy bien, Estefi, vamos a hacerlo por la vecina orilla. Vamos a comenzar a nuestro repaso a nivel internacional por Argentina. Un nuevo duro revés al presidente Javier Milei en cuanto a los vetos a dos leyes importantes para su gobierno. La Cámara de Diputados de Argentina rechazó por mayoría el veto del presidente Javier Milei a una ley aprobada en el Congreso que ordena al Estado aumentar los fondos para las universidades públicas nacionales. El rechazo al veto obtuvo una mayoría de 174 votos contra 67 en contra y 2 abstenciones. El veto deberá ser ahora debatido en el Senado, donde la ley, si también consigue al menos 2/3 de los votos, entrará en vigencia. El debate en la Cámara de Diputados fue seguido, como ustedes lo ven en imágenes, en las puertas del Parlamento por estudiantes y profesores universitarios, personal de la salud y otros colectivos que protestaban contra las políticas de ajuste de Milei. El veto del presidente prohibía la ampliación de los presupuestos públicos destinados a las 52 universidades del país y al principal hospital pediátrico. Bueno, y a todo esto se expresó el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, cuestionando la decisión del Parlamento. Recordarles que el presidente de la Nación planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia. Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para sostener el equilibrio fiscal y para, por supuesto, entrar en el camino de una Argentina distinta, una Argentina diferente y una Argentina en crecimiento y con futuro. Quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta. Nulo interés en el equilibrio fiscal, obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza y que destruye la inflación mes a mes. Y como dijo el presidente, con la expectativa que el año que viene sea un mal recuerdo del pasado, la inflación. Cambiamos de información ahora, nos vamos hacia Brasil para una noticia parcialmente buena para el expresidente Jair Bolsonaro. Pero vean ustedes, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la adopción de un régimen de urgencia para la votación de un proyecto de ley para concederle la amnistía que podría incluir al expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores condenados por el intento de golpe de Estado en el año 2022. La medida, que envía directamente el proyecto al Pleno de la Cámara sin pasar por comisión, fue votada por amplia mayoría, 311 a favor, 163 en contra y 7 abstenciones, a horas después de que los médicos de Bolsonaro informaran que le diagnosticaron un cáncer de piel en estado temprano. A todo esto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró que en caso de que el Congreso apruebe el proyecto y se la envíe para la sanción, él la vetará. Viajamos ahora hacia Europa, vamos a hablar de Francia. Cientos de manifestantes salieron a las calles para reclamar por la austeridad del gobierno. Cientos de miles de personas manifestaron este jueves en Francia para exigir que el nuevo primer ministro abandone la política de austeridad en los presupuestos para 2026 y aumente los impuestos a las personas más ricas. La movilización convocada por los sindicatos también sirvió para expresar el hartazgo con el presidente francés Emmanuel Macron, cuya política fiscal y social generó ya varias oleadas de protesta desde su llegada al poder en el año 2017. El ex primer ministro François Bayrou desencadenó las protestas con su plan presupuestario para 2026 que preveía recortes por 44.000 millones de euros, unos 52.000 millones de dólares aproximadamente, y la supresión de 2 días feriados. El Parlamento tumbó a su gobierno la semana pasada. Bueno, y ven lo que sucedió en Albania, un gabinete de ministros que incorpora a una ministra creada con inteligencia artificial. Ahí la vemos, Albania se ha convertido en el primer país del mundo en nombrar a un miembro del gabinete creado íntegramente por inteligencia artificial. La ministra virtual se llama Diela, que en albanés significa sol, y tendrá la misión, nada más ni nada menos, que de supervisar
y adjudicar las licitaciones públicas del Estado. El anuncio fue realizado por el primer ministro Edi Rama, quien destacó que se trata del primer miembro del gabinete del gobierno que no está presente físicamente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial. El caso Albáñez abre así un debate global sobre el papel de la inteligencia artificial en la política. Bueno, será la encargada de adjudicar nada más ni nada menos las licitaciones públicas del Estado. ¿Qué le parece? Polémico, ¿no? ¿Se imagina aquí en nuestro país? No quiero ni imaginar algo así. No, tremendo. Llegó y muy bien ella, dijo que no se quería quedar con el trabajo de nadie, que no tenía ambiciones políticas, que no tenía ambiciones económicas, que solamente iba a estar al servicio de la ciudadanía, al servicio del pueblo. Bueno, veremos cómo continúa esto. Hasta aquí el repaso de lo más destacado a nivel internacional. Gracias, Deli. A ustedes. Volvemos al panorama local. Les comentamos que el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, afirmó que las condiciones no están dadas aún para levantar la alerta roja para personas en situación de calle. La alerta está vigente, se monitorea día a día. Nosotros participamos en una mesa diaria del Sistema Nacional de Emergencias que monitorea la evolución de la situación. La alerta es un instrumento coyuntural, digamos, para una circunstancia específica. El monitoreo es el que va a ir dando la respuesta a la pregunta respecto de cuándo se va a levantar la alerta. Lo que desde el Gobierno Nacional nos hemos comprometido, mantenemos ese compromiso y hoy lo vinimos a expresar también a la Comisión, es que no vamos a tomar ninguna decisión que resienta la respuesta a las personas en situación de calle. Al contrario, la respuesta a esta problemática es una respuesta que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que seguir ampliando y el levantamiento de la alerta se va a dar cuando se dé concomitantemente con otras decisiones que van a implicar que las personas que hoy son recibidas por el sistema tengan un espacio al que acudir. Estamos, además de en la alerta, implementando proyectos nuevos en materia de calle, uno muy exitoso que es el proyecto Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que ha sido reconocido hoy incluso por la oposición en la comisión. Es un proyecto que queremos sostener durante todo el año que viene también y en adelante, y ese proyecto implica que haya también duplas trabajando en los barrios con la gente que está en calle, tratando de vincularla al sistema. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social también respondieron a críticas de la oposición que tildaron el accionar de la cartera como asistencialismo por el aumento progresivo de las partidas. En este sentido, el titular de la cartera, Gonzalo Sibila, se refirió al aumento de las asignaciones y explicó que el objetivo es llegar a más gente. Muy lejos del asistencialismo, lo que hemos planteado hoy es que tenemos que caminar de la asistencia a la promoción social, al desarrollo social, y por eso estamos implementando políticas para las cuales se destinan recursos en este presupuesto que no se tratan solamente de asistir a las personas, sino de acompañar esa trayectoria con propuestas sociolaborales, socioeducativas. Eso tiene un costo, está previsto también en el presupuesto. Respecto de las asignaciones que se incrementan en la segunda etapa, digamos, del quinquenio, bueno, esto tiene que ver con una razón que fue explicada en la comisión, que es abarcar más gente, y necesitamos abarcar más personas porque hay necesidades muy grandes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del bono crianza, estamos escalonando el aumento del bono crianza. Hay una parte del aumento que se da ahora, hay otra parte que se da a partir del 28 y por eso se incrementa el monto disponible para esta política. Lo mismo con la canasta higiénica menstrual, porque queremos llegar a más personas, lo tenemos que hacer progresivamente por razones de disponibilidad presupuestal, pero para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo las prestaciones. Lo vamos a hacer poniendo un foco en pasar de prestaciones que sean de asistencia o de emergencia a salidas más estructurales. Eso no depende exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino que depende de todo el Estado y de acciones coordinadas con la sociedad, pero ese es el horizonte con el que estamos trabajando. En otros temas, el Ministerio de Salud Pública lanzó la herramienta Lumbre para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. El objetivo principal es facilitar el acceso a memorias traumáticas a través de vías sensoriales, permitiendo a los profesionales de la salud obtener información objetiva. Es un set de herramientas que permiten trabajar con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
desde una concepción de lo que tiene que ver con el trauma. Por eso va a tener una serie de componentes vinculados a los canales sensibles donde se alojan las memorias traumáticas. Es un material que fue creado con otras personas, otras autoras, Magdalena Álvarez, Fernanda Lozano y un grupo de creadores, artistas que saben de la temática con apoyo de UNICEF en el marco de ACE, y actualmente en esta gestión del Ministerio es una práctica buena, necesaria y urgente. Se está trabajando para que pueda permear a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud como un puntapié para hacer una atención de calidad vinculada a la reparación del daño de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Se trata de un modelo de trabajo específicamente para lo que tiene que ver con detección y reparación del daño. No es una pericia, porque eso se corre por otros canales de la vía judicial. En algunos casos detectar, ¿por qué? Porque no siempre las situaciones de violencia sexual son tan claras de alguna manera, ni porque no existe un relato. Por ejemplo, esto recoge mucho lo que tiene que ver con los embarazos infantiles, donde hay un embarazo infantil, hay una violencia sexual, y la persona es imposible de poder expresar lo que le pasa. Entonces ahí tenemos un elemento donde podría estar en riesgo hasta de seguir con el perpetrador de esa violencia. Ahí trabajaríamos en unas etapas quizás inicial más de detección, confirmar de alguna manera la situación y poder dar herramientas de visibilización. Después, en otro elemento que nosotros hablamos de la reparación del daño, ahí sí se trata de una situación mucho más especializada, a una especie de prestación de salud, podríamos decir, que tiene ese contexto. No es algo que va a estar en todos los consultorios para que todas las personas los atiendan, porque para eso tenemos otras herramientas de trabajo que tienen que ver con las pesquisas, con el tener formación, con primero escuchar, dar los primeros auxilios psicológicos. Eso es algo que tendría que atravesar a todo el sistema de salud. Muy bien, es momento de realizar una nueva pausa. Al regreso de la misma llega Fiorella Rodríguez y el deporte aquí a BTV Noticias. Ya volvemos.